Hola a todos, hoy os traigo el primer tutorial de la aplicación de Samsung Notes. Lo primero que quiero aclarar con respecto a esta aplicación es que la disponen todos los tipos de dispositivos de Samsung, por lo que da igual si es más moderno o un poco más antiguo, probablemente tenga esta aplicación, al igual que sirve tanto como para tablets como para móviles. Lo primero que encontramos cuando entramos es el apartado de carpetas. Aún así, a la izquierda encontramos lo que parece ser una libreta, que es donde tenemos todas nuestras notas en general, justo debajo los documentos que tenemos compartidos, debajo la papelera y por último en el apartado de carpetas, que es en el que nos encontramos ahora mismo. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una nueva carpeta, y eso se hace yéndonos a la parte superior derecha y pinchando en los tres puntos. Una vez aquí le pinchamos en crear carpeta. Ahora nos ha aparecido una nueva ventana en la cual podemos cambiar el color y el nombre de nuestra nueva carpeta. Para personalizarla un poco más, y es lo que yo voy a hacer ahora mismo, cambiar el nombre y el color. Una vez entremos en nuestra nueva carpeta nos va a aparecer esto, que como es nueva no hay nota. Aquí o bien podemos insertar un PDF en la parte superior derecha donde pone PDF, insertamos uno nuevo. También podemos crear carpetas por si por ejemplo esto queremos utilizarlo para una hoja de estudio, querer dividir la asignatura, pero lo que vamos a centrarnos ahora va a ser en crear una nueva nota, un nuevo apunte, que es en la parte inferior derecha donde hay un círculo con un lápiz y una libreta, pinchamos. Esto es lo primero que nos aparece al entrar. En la parte superior izquierda podemos cambiarle el título que queramos que tenga nuestro apunte, pero ahora mismo nos vamos a centrar en todo lo demás. Lo primero que quiero aclarar es cómo crear una nueva hoja, que hay dos tipos de formas. El primero es, una vez aquí, cuando está lo más pequeño posible, es pinchando la hoja y arrastrándola para arriba. Cuando se pone el más, se suelta y ya tenemos una nueva página. La otra manera, que es la más cómoda, es en la parte superior derecha, donde hay un folio con dos rayas, pinchamos y aquí podemos añadir cuantas queramos. Otra función muy interesante que tenemos aquí es la de pinchar una hoja y arrastrarla por si queremos cambiarla de posición. La siguiente función que vamos a ver va a ser la de cambiar el diseño de nuestra hoja. Para eso, en la parte superior derecha vamos a pinchar en los tres puntos y en plantilla de página. Aquí tenemos muchos diseños predeterminados, aunque también podemos descargar nuevos y añadirlos, tanto diseños nuevos como PDF. Yo por ejemplo voy a coger el diseño de rayas. Una vez ya estamos aquí podemos volver a ampliar esta sección y os voy a enseñar otra función que dispone, que es la de insertar tanto imágenes como PDF. Pinchamos en la parte superior también justo al lado de los tres puntos y aquí nos salen varias opciones. La de cámara y escanear es por si queremos hacer una foto o escanear un documento instantáneamente, mientras que la de imagen y PDF es por si ya tenemos una ya descargada o que ya tenemos ese documento en nuestro dispositivo y simplemente queremos insertarlo. Para lo mismo que la grabación de voz, que es algo que se hace automáticamente, que si tú pinchas, esa grabación se hace durante tu toma de apuntes, o el archivo de audio, que es para un archivo de audio que tú ya tengas descargado en tu dispositivo. Ahora también hay otra función que es para cuando ya tienes apunte, lo que quieres más bien es repasar. Pinchamos en el formato de librito, que también se encuentra en la parte superior. Aquí se quita el modo de editar y simplemente es formato de lectura para que nosotros podamos repasar nuestros apuntes. Una vez ya hemos visto esto, vamos a ver los tipos de lápices y cómo cambiarlos. En esta parte superior vamos a pinchar y aquí podemos ver 5 tipos diferentes de herramientas para tomar apuntes. Las dos primeras son más bien dos plumas, después viene un bolígrafo, a su lado tiene un lápiz y por último un pincel. Todo esto, como podéis ver abajo, se puede modificar el color. Si por ejemplo tenemos un color y un tamaño, porque por ejemplo aquí se edita el tamaño que queremos, el grosor que queremos que tenga nuestra herramienta de toma de apuntes, cuando ya hemos visto una que nos gusta y que creemos que la vamos a usar habitualmente, lo que vamos a hacer es añadirla a favoritos. Como vamos a pinchar en la estrellita que aparece en esta parte superior. Ahora, para encontrar dónde tenemos todas nuestras herramientas favoritas, vamos a irnos justo al lado donde aparece un boli con una estrellita abajo. Y aquí tenemos todas nuestras herramientas que hemos puesto nosotros en favoritos. Si volvemos a pinchar, vemos que aquí tenemos también los diferentes colores que podemos usar en la parte inferior.
Si no te gusta la gama que aparece predeterminada, aquí en lo último aparecen 6 puntos de colores. Vamos a pinchar aquí y así podemos escoger otra gama de colores que prefieramos. Ahora nos vamos a ir a la parte de subrayadores, que aquí hay 4 tipos. Estos dos primeros tienen una forma más bien rectangular, mientras que estos dos últimos tienen una forma más bien redondeada. La diferencia que hay del primero al segundo de la forma rectangular, al igual que del primero al segundo de la forma redondeada, es que con el primero podemos hacer el trazo que queramos, da igual el tipo que sea. Mientras que el segundo, que sea el que probablemente utilicemos, es para un trazo en línea recta, que este es el que nos sirve más para subrayar. Lo mismo pasa con la de forma redondeada. El primero es para hacer cualquier trazo que tengamos por mano alzada, mientras que el último es para hacer un trazo en línea recta para subrayar lo que queramos. Ahora vamos a ver esta función de seleccionar. Una vez hemos escrito una palabra, vamos a pinchar en este recuadro para poder seleccionar esa palabra. Una vez hemos hecho esto, podemos agrandarla o encogerla, al igual que la podemos seleccionar para cambiarla de lugar. Hay dos tipos de formas. Está el lazo, que es que podemos seleccionar nosotros la forma que queramos, y el rectángulo, que es para cuando queramos que sea ya de una forma rectangular predefinida. Una vez hemos seleccionado una palabra o un conjunto de dibujos, nos aparecen estas opciones: cortar, copiar, pegar, eliminar. En las que nos vamos a centrar van a ser en dos: en cambiar de estilo, que aquí podemos modificar el grosor y el color, y en convertir a texto, que esto lo que vas a hacer es leer la palabra que hemos escrito y convertirla, como bien dice, a texto. Una función muy similar que tenemos es en la parte superior encontramos un lápiz junto a una T. Si pinchamos aquí, todo lo que vayamos escribiendo se convertirá automáticamente en texto. Como podemos ver aquí en la parte de arriba ya nos lo ha convertido automáticamente. Aquí también nos dispone de un teclado, una gama de emojis, etc. Ahora, para hacer formas como cuadrados o círculos, tenemos dos formas diferentes. La primera es en la parte superior, pinchar donde hay un triángulo y un círculo, y aquí cualquier forma que hagamos va a intentar analizarla como una forma. Pero eso bien, si queremos eliminarla, no podemos hacer como en la mayoría de situaciones, que es con el S Pen, pinchar en el botón y mientras está pulsado pasarlo por encima para borrarlo. Con esto no funciona. Para eliminar aquí una forma o algún trazo que hayamos hecho, tenemos que irnos a las flechitas de retroceso o avance. Y la otra manera que hay para hacer una forma es con el mismo bolígrafo, haces la forma que quieras y lo mantienes. Es muy importante esto último de mantenerlo, porque si no lo reconoce como un dibujo a mano alzada y no como una forma a reconocer. Ahora, para la parte que es más de toma de apuntes, más de escritura, hay dos formas de tomar apuntes. Una es normal, tú tomando apuntes, pero si no quieres que tu mano mueva, es decir, que agrande o encoja el folio o que lo mueva de un lado a otro, en la parte superior derecha el último elemento que tenemos es para anclar la página. Con esto podemos escribir sin miedo a que se mueva nada, y para mover el folio de arriba abajo o a los lados lo que tenemos que hacer es pinchar con dos dedos, y una vez lo hemos hecho ya podemos ir subiendo o bajando. Otra función muy interesante que hay para no tener que estar agrandando el folio o encogiéndolo para tomar apuntes es esta parte de aquí, donde hay una aja con unos palitos hacia arriba. Aquí nos va a permitir ir nosotros escribiendo y se escribirá directamente en la parte que nosotros queramos, para así no tener que estar agrandando o encogiendo, como ya he dicho antes, porque es muy probable que no queramos que nuestra letra, ya que es muy grande, se ponga literalmente en el folio. Así que de esta forma la podemos tener mejor sin necesidad de estar tocando todo el rato el folio. Una vez ya hemos entendido estos conceptos básicos, podemos todavía personalizar un poco más nuestra barra superior. Como aquí arriba, como podéis ver, hay 3 colores. Estos los podéis escoger vosotros como queráis. Lo que nos sirve esto es por si nosotros utilizamos una serie de colores más a menudo, para no estar todo el rato entrando en esta parte del boli o en nuestra parte de favorito y escogiendo el color, lo que vamos a hacer es cambiar el color que nos aparece aquí.
Aquí podemos escoger el color que queramos y si lo queremos más claro, más tirando para negro, como queramos. Y así tendremos esos colores siempre disponibles para nuestro uso. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el lugar donde se ubica esta barra de herramientas. Pinchamos en esta parte de aquí y arrastrando podemos llevarlo a la parte de abajo, podemos mantenerlo incluso en medio si eso nos hace falta. Podemos ponerlo donde queramos. Para mí, por ejemplo, es más cómodo mantenerlo arriba, ya que así es más fácil utilizar todo lo que necesitamos. Y bueno, estas son todas las herramientas básicas de las que dispone esta app de apuntes de Samsung Notes. En próximos tutoriales os mostraré cómo podemos editar PDF, imágenes, subrayar en ellos, etc. Incluso cómo hacer que un apunte se vea estéticamente más bonito y que hasta tenga una portada principal para que sepamos identificarlo desde el principio. Muchas gracias por vuestra atención.